Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este encuentro con el Señor a través de la Sagrada Eucaristía. Ofrecemos esta Eucaristía por las siguientes intenciones: por la salud y pronta recuperación de Marilena Callejas, José Amaya Callejas, por toda la familia. José Aurelio Quirós, salud, bendición, protección, liberación, conversión, pronto regreso al trabajo o por nuevas oportunidades laborales. Sonia Carrascal y familia, salud, bendición, protección, liberación, por rompimiento de ataduras económicas y por salud mental y espiritual. Fernando Pardo Acero, salud, pronta recuperación y liberación, por la salud de Meris Vargas Vides, Marlene Linares de Quirós, Medardo Brito Palmesano, Livia Caro, por las intenciones de Aura Vaquero, Ernesto Rodríguez y familia, por la salud y pronta recuperación de Alfredo Cano. Hernando Bello Sotelo, salud, liberación, protección, que nuestro Señor le aleje el mal genio, la soberbia, lo libere de toda brujería que tenga en su cuerpo, que Dios lo ilumine donde quiera que vaya en su taxi. Por orientación de los jóvenes en la Fundación Desafíos, por sanación interior, conversión, liberación intergeneracional, por línea materna y paterna de Lina María González Ortega, por la salud de Fabián Darío Irene Ortega, por protección, conversión y liberación de Jacqueline Ortega. Oramos por María del Carmen Londoño, pidiendo salud, sanidad completa e integral, bendición, protección, para que Dios la levante en victoria de esa cama y en la UCI y le dé fortaleza física y espiritual. David Leonardo Rincón, Dios Padre, perdone mis pecados y ayúdame a mi conversión para tu beneplácito. Otórgame sabiduría integral. Con fe pongo en tus manos benditas y prósperas todos mis proyectos de corazón y mente para que los apruebes, los respaldes y los concretes. Otórgame salud integral. Líbrame de conflictos y desata los nudos de mi vida. Pongo bajo tu protección divina y próspera
otorgándole salud a mis hijos Erika y David, a mis padres Olga y Carlos, a Mari Inés, Marcela, Luz Amparo, para que con tu gracia los blindes de toda acción del maligno. Amparo Castañeda, dar gracias a Dios por la divina intercesión de la Santísima Virgen, Divino Niño Jesús, por los favores recibidos y los venideros de mis hijos Néstor y Geraldine Mejía Castañeda. Con el poder de la sangre de Cristo sean protegidos, bendecidos todos nuestros planes, metas y proyectos en nuestras vidas. Por mis hermanos Lindon Humberto, Blanca Cecilia, Luis Arturo, Ana Carlina Castañeda Valderrama, cada uno de nuestros hijos, hogares y proyectos, intención Amparo Castañeda, Manuela Yepes Verdugo, para que Dios la cubra con su sangre preciosa, para que le dé sanación, liberación y sabiduría para hacer siempre lo correcto y se aleje de todo lo negativo. Ernesto Rodríguez Ávila, por la salud de mi familia y la mía, por bienestar y bendición económica, liberación de toda brujería o maleficio, liberación de cadenas intergeneracionales por línea paterna y materna, conversión y unión familiar. Por las almas de Feliz Humberto Castañeda, Jovita Valderrama y demás familiares y amigos fallecidos, intención Amparo Castañeda. Por María Estela Roa, para que descanse en paz. Beatriz Mendoza, para que descanse en paz. Por el eterno descanso de Adriana Quiroz Díaz y María Elvira Murillo. Te invito para que con humildad, en un momento de silencio, hables con el Padre Celestial y ofrezcas las intenciones, le hables de tus intenciones por las cuales quieres ofrecer esta Eucaristía. Teniendo la certeza de que Dios siempre nos da lo mejor, comencemos esta Eucaristía cantando. Estamos de fiesta con Jesús, el Padre queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, el Padre queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad,
Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Concede, oh Señor Dios, a los que hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que así como hemos desechado la vieja vida de pecado, seamos también renovados en el espíritu de nuestras mentes, y vivamos en justicia y verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta de los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos redimir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agradecen las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví,
el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a los pecadores. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Que por las palabras de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, sanadas nuestras enfermedades y disueltas nuestras ataduras, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, la primera lectura y el Salmo nos están hablando claramente de la palabra de Dios. Hermanos, dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Cuando el autor de la carta a los Hebreos está diciendo que la palabra penetra y parte, divide el alma y el espíritu, está hablando de que la palabra ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no es la voluntad de Dios, entre las obras de la carne y las obras del espíritu. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos tener en alta estima la palabra de Dios. El primer cuestionamiento que yo te haría en este momento, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué valor tiene la Biblia para ti? ¿Qué valor ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Tú le dedicas tiempo a la lectura, a la meditación, a estudiar, a aprender, a orar con la palabra de Dios? Y más aún, ¿inviertes energías para llevarla a la vida práctica? ¿Cómo es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué significa la palabra de Dios para ti? ¿Te alimentas de ella frecuentemente? ¿Te acercas cuando tienes dudas e inquietudes a la palabra eterna de Dios, donde seguramente en oración vas a encontrar respuestas? Y lo primero que tendría que compartirte, basándonos en esto que dice la carta a los Hebreos y lo que respondíamos en el Salmo: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y decían algunas frases del Salmo 18, la ley del Señor es perfecta, es decir, la palabra de Dios es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Es decir, la palabra de Dios va a traer paz, va a traer sosiego a nuestra vida, pero va a traer sabiduría y nos va a sacar de la ignorancia en la que el enemigo infernal y la sociedad nos quiere mantener. Entonces, la Biblia es y debiera ser, como ella misma lo dice para nosotros, más preciosa y más valiosa que el mismo oro, y más dulce que la miel. Eso lo encontramos en el Salmo 19, del 9 al 10. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulce que la miel que destila el panal. Así debiera ser la palabra de Dios para nosotros. Más valiosa que el oro. Cuando usted se compra una gargantilla de oro o una pulsera o un dije de oro, a usted le gustaría lucirlo. Y usted se siente bien porque tiene una prenda de calidad sobre su cuerpo.
Bien, con esa misma pasión con que usted se coloca esa prenda de oro, con esa misma pasión, incluso más, usted debe adornar su vida, su cuerpo, su alma y su espíritu con el oro de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo va a pulir a usted para vivir de acuerdo a lo que ya Dios estipuló hace más de 2000 años. Más de 2000 años. Dios estipuló allí la forma en que sus hijos deben vivir para agradarle y para evitar una cantidad de cosas negativas que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, si la palabra es valiosa para ti, tú la lees todos los días. Si la palabra es valiosa para ti, tú haces actos de devoción con la palabra. Es decir, a través de la misma palabra te diriges a Dios. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, seguramente esa palabra no se va a quedar como letra muerta, porque una cosa es aprenderme textos bíblicos, una cosa es hacer oración con la palabra y otra cosa es llevarla a la práctica. Tiene que haber un equilibrio allí, ¿sí? Y la Biblia entonces tiene que estar en un alto grado de estima en mi vida. No es solamente para tenerla de adorno allí en la sala, abierta en el Salmo 91 para que no entre el mal. Hay que decretar esa palabra. No es tenerla ya en la biblioteca. La palabra es la herramienta de vida que yo debo utilizar todos los días. Y es más dulce que la miel, dice el Salmo 19 del 9 al 10. Entonces, claro, cuando yo empiezo a alimentarme de esa palabra eterna de Dios en oración, uno de los primeros regalos que Dios me da a través de la oración y de la meditación y de la vivencia de su palabra es la paz en mi corazón. Paz para afrontar las adversidades. Paz para no juzgar y no criticar. Paz y serenidad para saber quién soy yo delante de la presencia de Dios. Y paz para mantenerme firme, tranquilo, ¿sí? Sin iras, rabias, rencores y resentimientos cuando alguien vaya en contra mía o alguien esté hablando mal de mí o esté diciendo cosas que son mentiras, ¿sí? O que estén diciendo la verdad. La palabra da paz. Paz. ¿Por qué? Porque es dulce. La palabra tiene la capacidad de confrontar mi vida cuando yo estoy haciendo las cosas mal. Y te pongo un ejemplo. Dice uno de los evangelios, antes de quitar la viga, antes de quitar la pajita del ojo de tu hermano, quita la viga que hay en el tuyo. ¿Por qué juzgas? Eso dice la palabra. Mateo 5:44, por ejemplo, dice, ama a tus enemigos y ora por ellos. Ahí no te está diciendo que los odies, que les guardes resentimiento, que los tengas entre ceja y ceja, que los encarceles en la prisión de tu corazón con odio y con resentimiento. Ahí está diciendo perdónalos y ora por ellos. Inclusive te dice la palabra que actúes con ellos como si nada hubiese pasado. Siempre lleno tu corazón de amor y de caridad. Entonces, cuando yo siento que estoy juzgando, cuando yo siento que estoy llenándome de odio, la palabra me va a mí a clarificar ciertas cosas y me va a decir a mi conciencia, le va a decir a mi conciencia, no está bien, no está bien. Y tenemos que dejarnos moldear por la palabra. Ella transforma lo amargo de nuestra vida en dulzura. La palabra hace que aquello que es amargo se convierta en dulzura para el alma. Ahora citando a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, me era amargo ver leprosos y aquello que me era amargo ahora se me ha tornado en dulzura para el alma porque San Francisco de Asís se dejó permear, tocar por la palabra. Y hay textos donde Jesús, yendo en contra de todas las prescripciones sociales, tocaba a los leprosos. Eso era, nadie podía tocar a un leproso porque se contaminaba. Y Jesús lo hizo, y lo hizo en sábado, yendo en contra de todas las leyes humanas, porque Jesús no tenía acepción de personas, no discriminaba. Cuando tú tengas necesidad, cuando estés pasando por adversidades,
cuando te sientas desanimado, cuando te sientas triste, cuando veas que un familiar tuyo está pasando por adversidades, una persona que tú amas también está pasando por enfermedades y por cualquier situación difícil, antes de ir a desahogarte con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios, acércate a la palabra. Y la palabra va a traer paz y sosiego, consolación a tu alma. Te vas a dar cuenta cómo Dios te consuela y te da la capacidad para consolar a otros, porque la palabra se convierte en miel para el alma. Pero también la palabra es como la leche que ayuda a crecer. Primera de Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Debemos desear esa palabra con ansias. Mira, hay personas que les gusta leer y se leen una infinidad de libros. Maravilloso. Se impregnan de cultura general. Pero muchos van a morir sin leer el libro que los lleva a la salvación. Cuando yo me instruyo en las leyes de Dios, entonces voy creciendo cada vez más como una persona espiritual. Cuando yo deseo con ansias esa palabra y me acerco a ella y me alimento de ella, voy dejando cada vez más las obras de la carne, porque el mismo Dios me va capacitando para eso. Y voy pasando de ser una persona carnal a una persona espiritual. Y la palabra me alimenta, me instruye y hace morada en mí hasta tal punto que se refleje en mis relaciones interpersonales. Eso se va dando procesualmente, ni siquiera con un esfuerzo de nosotros, no, con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que alimentarnos para crecer, ¿sí?, delante de Dios, crecer como seres espirituales. Pero ¿cómo debemos usar la Biblia nosotros? ¿Será que teniéndola abierta en el Salmo 91? ¿Será que colocándola debajo de la almohada para que no tenga pesadilla? La Biblia no es un amuleto. La Biblia se utiliza leyéndola, meditándola y viviéndola. Pero la Biblia se utiliza como una lámpara para guiarnos en la senda de Dios en este mundo que está lleno de tinieblas. ¿De cuál tiniebla? De la tiniebla del pecado. Usted sabe que es así. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. Usted quiere agradar a Dios, viva de acuerdo a su palabra. Esfuércese por vivir, por obedecer, por amar, por cumplir el mandamiento del amor. Léase la carta a los romanos. Allí le dan indicaciones claras cómo usted debe llevar una vida auténticamente cristiana. Ahí está toda la ética y toda la moral que Dios impuso para que nosotros lleváramos una vida sana, una vida de bendición, una vida próspera. Y ella nos instruye para no caer en el error del pecado y para no ser como Vicente. ¿A dónde va? ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. Para que nos destaquemos, para que podamos ser también nosotros luz en medio de las tinieblas. Entonces, cuando yo me instruyo en la palabra, no caigo en la tentación de la nueva era, no caigo en el ocultismo, controlo los impulsos que brotan de mi corazón, trato de mantener a raya mi carne, ¿de acuerdo? Con la ayuda del Espíritu Santo no juzgo, no critico, trato de acoger a los demás y de manifestarles con mi vida esa verdad de la palabra de Dios. Pero también hay que usarla como un manual de instrucciones. Mire, Josué era un gran líder de Israel. El consejo de Dios para José fue el siguiente, Josué 1:7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, es decir, a la palabra, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿De qué? De la palabra. A diestra y a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si yo asumo esa palabra de Dios, hombre, Dios nunca me va a dejar sin amparo. Pero no es simplemente aprender por aprender, llenarme como de teorías, no. Es desde la sencillez de la vida aplicarla.
Y la promesa de Dios está allí muy clara en Josué 1:7. Si yo llevo esa palabra allí en mi vida, a diestra y a siniestra, todos mis caminos serán prosperados con todas las dificultades que haya. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está claro, eso es un mandato de Dios. Hacer conforme a lo que allí está escrito. Entonces a mí la palabra me dice que no me embriague. Y yo le voy a obedecer a la palabra, por algo Dios me lo está diciendo. La palabra a mí me está diciendo entonces que perdone. Yo para qué voy a tener más odios y resentimientos en mi corazón si la palabra me está aconsejando para mi libertad y mi bienestar que perdone. La palabra me está aconsejando a mí que no juzgue, que no critique. Bueno, lo voy a hacer con todo el esfuerzo que esto implica. La palabra me está invitando a mí a que trate de conservar allí mi relación en fidelidad. Bueno, por más tentaciones que haya de infidelidad, yo voy a permanecer fiel allí con mi pareja y voy a dar todo lo mejor de mí para que mi pareja sea feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí se van manifestando las bendiciones de Dios. Debemos, mi querido hermano, mi querida hermana, meditar y obedecer la palabra de Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para que esa palabra more abundantemente, nosotros tenemos que acercarnos a ella. Tenemos que dejar la pereza, los prejuicios que tenemos hacia la Biblia, por ejemplo. Es que yo no lo entiendo, padre. Es que ahí hay unos nombres raros y unas cosas que yo no entiendo. Vaya con disposición para aprender. Y Dios va quitando los obstáculos que hay allí. ¿Cómo más utilizamos la palabra de Dios? Como una espada para vencer a Satanás. Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? Debemos aprender textos bíblicos y vivirlos para vencer a Satanás. El mismo Jesús nos da el ejemplo en Mateo 4, del 1 al 11, en las tentaciones, ¿sí? El Señor Jesús le respondía al diablo, porque el diablo también se sabe la Biblia, y el diablo le tiraba textos bíblicos ahí a Jesús, y el Señor, ¿cómo le respondía? Con textos bíblicos, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces yo aprendo la palabra, ¿sí? Y cuando tenga ciertas situaciones las voy a recordar, y ya sé cómo actuar ante ciertas situaciones difíciles de la vida. Y cuando esté viviendo situaciones paranormales, que la persona esté siendo víctima de brujería, que sienta cosas raras en su casa, que tenga pesadillas, que aparezcan gusanos en su casa, moscas, etc. Hombre, la palabra tiene poder. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús y su palabra eterna y bendita. Con eso yo reprendo y me armo de valor con la unción del Espíritu Santo para batallar contra esas cosas negativas, entre otras cosas como los sacramentales que nos ofrece la iglesia. Amén. Amén. La palabra es tan importante para nosotros que hoy vemos en el Evangelio cómo Jesús no discrimina a nadie. Vemos cómo llamó a Leví, y Leví era un cobrador de impuestos, era un publicano, era judío que trabajaba para el Imperio Romano. Y según la sociedad de ese tiempo, era un pecador público. Entonces, mucha gente, por las normas, por la ley de Moisés, no se acercaba, eran discriminados. ¿Y qué hizo Jesús? Fue en contra de la corriente. Y le dijo, Leví, Mateo, Leví es el mismo que escribió el Evangelio según San Mateo, ven y sígueme. Claro, Leví se sorprendió y enseguida se fue. Y se fue y lo siguió. Mire, cuando nosotros comenzamos a juzgar, cuando nosotros comenzamos a criticar a tal persona por esto, por lo otro, ¿sí? Lo que estamos haciendo es cerrarle las puertas
para que no llegue el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros aquí no estamos para criticar, para juzgar, para discriminar, estamos para acoger y para todo aquel que se lo permita anunciarle la palabra de Dios. Cuando nosotros juzgamos, discriminamos, ya estamos poniendo barreras a la palabra de Dios. Ojo con eso. Cuando tú discriminas, cuando tú juzgas, cuando tú señalas, cuando tú criticas, cuando tú apartas, sacas de taquito, ¿sí? Ya estás poniendo barreras, porque a esas personas siempre Dios quiere acercarse. ¿Y a través de quién quiere acercarse? A través de ti. A través de ti. A través de ti. Por eso la responsabilidad, la gran comisión, no es solamente para los curas, las monjas, los obispos, los pastores, no. Es para todos los discípulos. Si tú discriminas, si tú juzgas, le pones barreras a la palabra. Cuando tú acoges, tienes la oportunidad de predicar con tu vida y con tu palabra lo que has aprendido de Dios en tu intimidad con Él. Que el Señor nos dé la capacidad de vivir de acuerdo a su santa palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por la Iglesia y por el mundo, diciendo: Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu nombre, estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Danos reverencia por la tierra que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a las nuestras y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a otros, así como Él nos ama. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu. En sus tribulaciones dales valor y esperanza y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos. Y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena para recordarnos su muerte por nuestros pecados y para alimentarnos sacramentalmente. No debemos participar sin habernos examinado y arrepentido sinceramente de nuestros pecados, estando en amor con nuestros prójimos y haciendo propósito de vivir una vida nueva, siguiendo los mandamientos de Dios. Te invito para que en este momento, en silencio, confieses tus pecados delante de Dios y pidas perdón por ellos. Confesemos nuestros pecados cometidos contra Dios y contra nuestro prójimo, diciendo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor nos fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo nos conserve en la vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédenos la paz y la unidad de esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas, ahora y por siempre. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, démonos fraternalmente el saludo de paz. Paz, paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Yo te saludo, la paz sea contigo. Romanos 12:1. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Estamos hoy aquí con hambre y sed de ti. Presente está Jesús en la mesa del altar. Queremos compartir tu ofrenda celestial. Quien coma de este pan tendrá vida hasta el final. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Todo tu cuerpo, toda tu sangre, diste por nuestra salvación. Eres pan y vino, solo tú, Señor, das de beber, solo tú, alimentas el alma, solo tú, Señor, solo tú, Señor. Todo es tuyo, oh Señor. Y lo que es tuyo te damos. Dios de la vida, Salvador de los hombres, recibe con estos dones agradecimiento por tu bondad, penitencia por nuestro orgullo y la dedicación a tu servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Lo elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque nuestro Señor Jesucristo nos has recibido como hijos tuyos, nos has hecho ciudadanos de tu reino y nos has dado el Espíritu Santo para conducirnos a toda verdad. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Señor mío y Dios mío, fortalece nuestra fe y danos la paz. Rey de reyes, Señor de señores,
Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él, que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad, con nuestro obispo José Ricardo Morales, quien dirige esta porción de la Iglesia Universal, Iglesia de tradición anglicana bajo la acción del Espíritu Santo en Colombia, una, santa, católica y apostólica, con Justin Welby, primado de la Comunión Anglicana, con Bartolomé I, patriarca ortodoxo de Constantinopla, con el Papa Francisco, obispo de Roma y todos los ministros de tu Iglesia. Oramos ante tu presencia eucarística, Señor, por las intenciones de David Leonardo Rincón, Erika, David, Olga y Carlos, Marinés, Marcela, Luz Amparo, Amparo Castañeda, Néstor, Geraldín Mejía Castañeda, Lindon Humberto, Blanca Cecilia, Luis Arturo, Ana Carlina Castañeda Valderrama, Manuela Yepes Verdugo, Ernesto Rodríguez Ávila, Hernando Bello Sotelo, Fundación Desafíos, Lina María González Ortega, Fabián, Darío e Irene Ortega, Jacqueline Ortega. Oramos, Señor, por la salud de María del Carmen Londoño y pedimos ante tu presencia eucarística que la levantes en victoria de cualquier enfermedad por la que esté pasando, Señor. Es el deseo de sus seres queridos. Oramos por las intenciones de Sonia Carrascal y familia, Fernando Pardo Acero, por la salud de Meris Vargas Vides, Marlene Linares de Quirós, Medardo Brito Palmesano, Livia Carr. Oramos por Aura Vaquero y familia, por la salud de Alfredo Cano. Oramos por Marlena Callejas, Osamaya Callejas y familia. Oramos, Señor, por las intenciones de José Aurelio Quirós para que tú abras puertas de bendiciones laborales, económicas, financieras, de prosperidad para él y para los suyos. Y oramos, Señor, por cada uno de estos hijos e hijas que están a través de los medios virtuales celebrando esta Eucaristía con nosotros. Que tú nos concedas la gracia a cada uno de nosotros, a aquellos familiares por los que oramos, de ver materializado todo lo bueno que pedimos para nuestro bienestar y el de ellos. Oramos también por todos aquellos que han partido de esta vida en tu fe y temor, por Félix Humberto Castañeda, Jovita Valderrama, Maristela Roa, Beatriz Mendoza, Adriana Quirós Díaz, María Elvira Murillo. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz Que perpetua. las almas de Jovita Valderrama, Félix Humberto Castañeda, Maristela Roa, Beatriz Mendoza, Adriana Quirós Díaz, María Elvira Murillo, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y en el día postrero llévanos con la bienaventurada Virgen María, con San José su esposo y con todos tus santos, al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén.
Oremos, hermanos y hermanas, como Cristo nuestro Salvador nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya, Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, aleluya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y aliméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hagamos la comunión espiritual. Diga conmigo, querido Jesús, Querido Jesús, creo que estás verdaderamente presente creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo poseerte dentro de mi alma. y deseo poseerte dentro de mi alma. Y como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, Y como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti junto a todos tus fieles Me uno a ti junto a todos tus y fieles te abrazo con todo el cariño de mi alma. y te abrazo con todo el cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe de ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, toma todos como hermano y hacen bien. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hacen bien. El que sufre y triste, dale amor
necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por su compañía, que todo lo que ustedes desean, anhelan en el fondo de su corazón, todo lo que están pidiendo a través de la Eucaristía que estamos celebrando, de estas Eucaristías gregorianas, se materialice. Confiemos en las promesas de Dios que siempre se hacen realidad para nosotros en el momento propicio. Que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida. Tu Hijo Jesucristo, desde tu vientre se consagró. Madre universal, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora.